aficionados cazadores de virus, nos adentramos hasta el corazón de la selva de Brasil, a 300 kilómetros de Manaus. Esta noche preparan las redes porque hay que cazar a uno de los animales de la selva en el que se alojan más virus. Atrapados 12 murciélagos en media hora. Luego se transportan hasta este laboratorio, también en mitad de la selva. Aquí los científicos atrapan virus. Temos amostras de sangue. Les hacen todas las pruebas necesarias para saber si tienen enfermedades. Nos cuentan, han descubierto que los murciélagos que viven cerca de los humanos tienen más virus que los que viven apartados. É trabalho de medicina. Hay que estar preparados para hacer frente a futuras pandemias, cuenta. Para eso es clave saber si esas enfermedades que están circulando empeoran. El Amazonas es un entorno único, un laboratorio natural para los científicos, porque aquí hay más virus que estrellas en nuestra galaxia. Y hablamos de más de 400.000 millones, y casi todos desconocidos. El del COVID-19 nos pilló por sorpresa y se sospecha que el contagio vino de un animal salvaje. El virus de la fiebre amarilla, el dengue, todos vienen de animales salvajes, cuenta, y por culpa de la deforestación y el desequilibrio natural, los humanos enferman. Y Manaus es precisamente un ejemplo de contacto directo con estas enfermedades. Porque Manaus está literalmente en mitad del Amazonas. En solo 25 años su población se ha duplicado. Ahora tiene más de 2 millones de habitantes. Pero claro, la ciudad también ha crecido. Ha crecido tanto en extensión que en muchos lugares, sobre todo en la periferia, ese límite entre selva y ciudad ya no existe. Se ha borrado. Y eso tiene riesgos. Todas estas casas, en 10 años se ha crecido la ciudad para este lado. Todo es una antigua invasión. La comunidad de Ciudad de Dios se construyó engullendo la selva, se rompió el ecosistema natural, los virus se dispersaron y las enfermedades se dispararon. Ahora ya lo ven, es el último barrio antes de la Amazonía. Também não existia. A dali de baixo também. Todo era selva. Sí. Sí. Hubo muchos mosquitos, también arañas, serpientes. Nos cuenta Gelson, que se crió en este barrio. Sí, yo me compré esta casa porque aquí había una gran selva tropical. Este lugar estaba lleno de árboles, que no se podía ni ver el sol, pero de repente un día llegaron unas máquinas excavadoras, llegó un montón de gente, de colonos, y destruyeron toda esa vegetación. En ese tiempo aparecieron enfermedades como la malaria, como lismaniosis, animales venenosos como serpientes. La selva se desangra, advierten, y las consecuencias pueden ser letales. De ahí la importancia de conservarla y del trabajo también de los científicos. Son los que están en primera línea de una guerra invisible y global. ¿Quién sabe si alguno de ellos detecta el virus que podría provocar la próxima pandemia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya lo habrán adivinado. Hoy aquí en Objetivo Planeta hablamos de zoonosis, que es como llamamos a las enfermedades que nos transmiten los animales, como el COVID o la viruela del mono, de la que hablamos tanto últimamente, pero también el SIDA o el ébola. Para entender mejor ese proceso y no asustarnos más de la cuenta, hablamos con Fernando Valladares, científico, biólogo, experto en zoonosis. También hablaremos con nuestra compañera en los informativos de Radio y Televisión Española, Lucía San Agustín, que como hemos visto en ese vídeo ha viajado al Amazonas para conocer a los llamados cazadores de virus. Y tendremos también con nosotros esta tarde a Isabel Reche, que entra desde, ahí la tenemos, desde la Universidad de Granada, y nos hablará de su proyecto y de que de alguna manera también ella es cazadora de virus. Muy buenas tardes a los tres. ¿Cómo estáis, Lucía, Isabel, Fernando? A ver, Fernando, empiezo por ti. Entiendo que los humanos llevamos miles y miles de años expuestos a todo tipo de virus, ¿no? Entonces esto no es nuevo, pero ¿está ocurriendo más ahora? Indudablemente. Hubo un salto muy importante en el Neolítico, cuando domesticamos muchos animales y entramos en estrecho contacto con una docena de ellos. Y ahí saltaron muchas enfermedades que luego nuestro sistema inmune ha aprendido a gestionar, ¿no?
pero actualmente, siendo tantos como somos y sobre todo con la gran globalización en la que las personas se mueven de un punto a otro del planeta en poco tiempo, las enfermedades de tipo zoonótico suponen el 70% de lo nuevo que enferma al ser humano. De las enfermedades 70%. de las enfermedades emergentes son el 70%, o sea, realmente es la principal amenaza nueva a la salud. Siempre se ha señalado, en este contexto, siempre se ha señalado a las pobres ratas como fuente de todo tipo de enfermedades de los seres humanos, pero me temo que a veces esas puertas están más cerca que las ratas, por ejemplo, con mascotas exóticas, ¿no? Totalmente. De hecho, esta viruela del simio o del mono que hemos mencionado, en su día tuvo un brote muy peligroso y que llamó mucho la atención en Norteamérica, porque unas ratas que venían desde África contagiaron a unos perritos de las praderas que eran mascotas. Todo esto pasaba en una fase asintomática, nadie sabía lo que estaba ocurriendo, pero días después las personas que acariciaban esos perritos empezaron a tener síntomas, murieron 80 personas y hubo como 700 casos importantes de viruela del simio, hace ya digo varias décadas, fuera de África, donde es relativamente común. Bueno, Lucía, tú has estado hace pocos meses con Juan Antonio, nuestros compañeros Juan Antonio Barroso, Nacho Villanueva, en la selva del Amazonas, que es una cosa que me apasionaría hacer a mí también, cerca de Manaos, ¿no? Estudiando, observando y explicándonos lo que hacen los cazadores de virus. Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente ahí metida? Sí, pues nos fuimos a Manaos, que es la capital del estado del Amazonas de Brasil, que es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y que se construyó en mitad de la selva literalmente. Y nos fuimos hasta allí porque hay un grupo de científicos interdisciplinar, hay biólogos, hay veterinarios, que lo que hacen es detectar qué virus están circulando en este momento en la selva, cómo se comportan estos virus y si se pueden contagiar a los humanos. ¿Cómo lo hacen? Cogiendo muestras de sangre, de heces, de saliva de animales salvajes de la selva. ¿Y qué hacen con esas muestras? Pues engrosan una lista que existe ya en Internet con el nombre de los virus, cómo se comportan esos virus, a la que tienen acceso todos los científicos del mundo para saber cómo es ese virus por si hubiera una próxima pandemia. Es como la primera línea o ir un paso por delante de las próximas pandemias. Nos decía... O sea que si hubiéramos aprendido algo del COVID antes del COVID, hubiéramos estado mucho más preparados, ¿quieres decir? Exacto. Nos decían, por ejemplo, si hubiéramos sabido que afectaba tanto a los pulmones o que era tan contagioso, pues todo el sistema sanitario hubiera respondido un poco antes. Y Lucía, ¿se estudia algún tipo de animal más que otros? Pues sobre todo, que él también lo sabrá, los roedores, los monos, pero nosotros concretamente fuimos a cazar murciélagos, porque es uno de los animales de la selva que funciona como reservorio de muchos patógenos y virus. Y entonces nos fuimos con ellos a 300 kilómetros de Manaos, muy metidos en la selva, hasta una comunidad. Ellos trabajan dentro de las comunidades, o sea, muy cerca de comunidades que viven dentro de la selva, que esto en Occidente se ve poco, pero en Brasil, por ejemplo, hay comunidades que viven allí, o bien porque no tienen recursos suficientes para vivir en la ciudad, o porque son ganaderos, por ejemplo, agricultores, etcétera, ¿no? Que viven allí. Claro, entonces estas personas viven en contacto directo con los monos, con los virus, con los murciélagos, y tienen riesgo de contagiarse. ¿Y qué hacen? Pues colocan una red por las noches de unos 30 metros cuadrados, que es una red muy fina, la misma que se utiliza para cazar pájaros. La colocan allí, 20 minutos después regresábamos y ya había murciélagos atrapados. Eso se repite durante toda la noche. Con esos murciélagos los llevan, que lo hemos visto en el reportaje, los llevan a un edificio que está en la misma comunidad y allí les sacan esas muestras de sangre, de heces, de saliva y luego ya los llevan al laboratorio. Un trabajo interesante pero duro. Hombre, ya me imagino, es que estar en la frontera de ese universo, porque ahora enseguida hablaremos con Isabel, pero Fernando, ¿se buscan virus en la selva amazónica porque aquí no hay suficientes o no son suficientemente interesantes o allí son más peligrosos? Bueno, es una combinación de todo. Por un lado, la selva amazónica, con sus niveles de diversidad biológica en general, ¿no? De animales, plantas, todo tipo de organismo, abre muchas oportunidades para que haya muchos huéspedes o reservorios de estas formas que podrían ser patogénicas para la especie humana. Por eso es un objetivo. También pensemos que los ecosistemas tropicales han estado poco estudiados porque han estado defendidos paradójicamente de algunas enfermedades que al ser humano le hacían la vida imposible. La fiebre amarilla, por ejemplo, detuvo la construcción del canal de Panamá, así directamente. Hasta que no se puso fin a la fiebre amarilla no se continuó las obras del canal de Panamá. Y eso ha actuado con muchos ecosistemas tropicales como una forma de reserva, de protección.
y para la ciencia se conoce menos. Sumado a que hay mucha diversidad biológica, pues claro, hay poco conocimiento y mucha diversidad biológica, por eso es uno de los sitios donde se estudian, pero los océanos, hay los ecosistemas polares y por supuesto también los ecosistemas urbanos que nos rodean están cargados de microorganismos y a veces hay que desarrollar las herramientas para tomar esas muestras, para poder detectar lo invisible. Por ejemplo, Isabel Reche. Isabel, que nos estás escuchando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres una de esas personas que desarrolláis sistemas para capturar virus. En tu caso, habéis cazado virus en lo alto de Sierra Nevada y en algún otro punto del planeta y habéis comprobado que los virus se mueven con gran facilidad por toda la Tierra, ¿no? Cuéntanos cómo hacéis eso. Pues, bueno, existen varios protocolos. Uno es directamente aspirando el aire que hay en la alta montaña. Son interesantes los sitios de alta montaña, nosotros en concreto Sierra Nevada, pero otros picos que estén siempre por encima de lo que llamamos la zona límite, porque en esa zona, digamos, van los virus que son transportados, los virus y las bacterias, los microorganismos en general, que son transportados a grandes distancias. Son corrientes de circulación atmosférica que transportan a miles de kilómetros. Entonces, por eso son interesantes que estos colectores de microorganismos los coloquemos por encima de la capa límite. Nosotros tenemos colectores activos y pasivos. La diferencia está en que el activo directamente está absorbiendo el aire, lo filtra y luego recogemos esos filtros pues, para ver qué microorganismos se han depositado, y en el caso de colectores pasivos, pues lo que dejamos es que sedimente para saber exactamente, para cuantificar cuántos son los que realmente caen en la superficie terrestre o en la de los ecosistemas acuáticos. El océano ocupa prácticamente el 70% de la superficie y, lógicamente, muchos virus pues, irán a parar al océano. ¿Y cuántos encontráis, Isabel? ¿Tienes una cifra de, yo qué sé, por metro cuadrado, cuántos virus caen pues sobre...? Sí, además en esta zona, o sea, como digo, repito, por encima de la capa límite, que es la capa, digamos, más pristina, donde menos cantidad de virus vamos a encontrar, podemos encontrar entre 800 y 8.000 millones de virus por metro cuadrado y día que se depositan. Hay alrededor de unos 20, 60 millones de bacterias. Madre mía, por metro cuadrado y día. Por metro cuadrado y día. Son unas cifras tremendas que astronómicas, sí. ¿Nos tenemos que asustar con tal cantidad de virus rodeándonos o no? No quiero que cunda el pánico, y siempre que hago este tipo de entrevistas me gusta resaltar que la mayor parte de estos virus son bacteriófagos y que para que produzcan una infección deben de encontrar a su hospedador. O sea, existen cantidades de virus ingentes rodeándonos constantemente por todos sitios, pero no todos son patógenos humanos, ni patógenos de animales o plantas que no son de utilidad. La mayor parte, de hecho, son bacteriófagos, o sea, que atacan a bacterias y están sobre todo relacionados con la dinámica propia de las poblaciones bacterianas, que son esenciales pues, para los ciclos biogeoquímicos, etc. Es decir, que los virus son buenos. Mucha parte de los virus son buenos, no todos son patógenos y no todos son patógenos humanos. O sea que tenemos una visión un poquito antropocéntrica de los sistemas naturales. Una vez más, gracias, Isabel. Enseguida volvemos contigo. Es curioso asociar la palabra virus y bueno. Claro. Que eso es una cosa que parece que chocan, ¿no? Bueno, dentro de nosotros tenemos un porcentaje del orden de un 8%, 10% de nuestro material genético que es de origen vírico. O sea que somos un poquito virus. Hasta ese nivel de buenos pueden ser, son imprescindibles. Características de mamíferos las hemos adquirido gracias a los virus. Es un concepto muy complejo. Entiendo que el que no es biólogo decir, ¿cómo? Que tenemos un virus dentro, tan dentro como en el sistema genético. Pues es importantísimo contarlo, porque... Lucía, vosotros, hablando de cifras, ¿no? También la selva amazónica es un reservorio gigantesco, ¿no? Sí, es una biblioteca para los científicos, una biblioteca que hablaban natural, de cifras brutales, ¿no? Sí, hay más virus en la selva que estrellas en nuestra galaxia, que son más de 400.000 millones y casi todos se desconocen. Y es lo que decíamos, no hay ningún problema que haya virus hasta que... el ecosistema se rompe, ¿no? Que es una de las causas de la zoonosis, ¿no? Cuando se deteriora la naturaleza, los virus se dispersan, claro. El hábitat de los animales cambia, tienen que buscar nuevas casas y aumenta
ese riesgo. Pensemos que un ecosistema entero, con las especies que tiene que tener, actúa de barrera natural a los saltos que puedan ir dando los patógenos, los microorganismos de una especie a otra. Es un sistema de coevolución, han evolucionado conjuntamente durante miles de años, animales, plantas, microorganismos, y se han alcanzado equilibrios muy delicados que llega el ser humano muchas veces de forma inconsciente y altera esos equilibrios, entras en contacto directo o extingues algunas especies que actúan de filtros, no solo en ecosistemas tropicales, porque, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, la zarigüeya, que es un marsupial, es de los primeros animales que desaparece cuando se degrada el ecosistema, y la zarigüeya actúa de filtro para enfermedades como la enfermedad de Lyme, porque si no hay zarigüeya, ese espacio ecológico lo ocupan los roedores, que son mucho más infecciosos y más peligrosos para la especie humana. Entonces ahí, al perder, en un sistema mucho más simplificado, igual lo entendemos mejor, porque ahí hay 3 especies, por así decirlo, de animales pequeños, mamíferos pequeños. En la Amazonía la cosa se dispara a 300 o a 3000 y todo es mucho más complicado, pero el proceso es el mismo. Claro, en el Amazonas, de hecho, el problema es la deforestación salvaje que hay ahora mismo, ¿no? Para que un ejemplo, en un año en el Amazonas de Brasil, lo tengo aquí apuntado, talaron o destrozaron 1.600 kilómetros cuadrados de espacio, que es igual a 300.000 campos de fútbol. Y con eso en un año subieron en 10.000 los casos de malaria. Madre si eso se mía. suma cada año... O la palmera de aceite, que es una de las cosas por las que se reemplaza al bosque diverso en Polinesia, pero también en el Amazonas. La extensión de estas palmeras que producen aceite o de las que se extrae aceite se ha duplicado en los últimos 20 años, pero las zoonosis que han ido aparejadas a esta destrucción se han multiplicado por 5. Que poco se habla de todo esto. Al simplificar el ecosistema, la barrera animal-ser humano se salta con más facilidad y es un tema de probabilidades y al final... Porque claro, tú nos contabas, Lucía, que la gente allí dice, voy a limpiar el bosque, ¿no? Es decir, tengo que establecerme allí, tengo que levantar una casa, una choza, y por tanto voy a limpiar toda esta maleza, ¿no? Todo este desastre que tengo a mi alrededor. Sí, ellos llamaban limpiar. Concretamente en la ciudad de Manaos hay una cosa curiosa y es que no hay planificación urbanística, no hay ningún tipo de orden, las ciudades suelen crecer a lo alto, pero Manaos ha crecido a lo ancho y que se encuentra en la barrera natural de la selva. ¿Y qué hacen? La destrozan, rompen los árboles, crean un terreno, limpian, que es lo que dicen ellos, y crean su casa. Y así se van creando barrios nuevos. Y cada vez que crece un barrio nuevo, se disparan los virus hacia el hombre. Y como decíamos, o sea, de animales a hombres, pero de hombres a animales también, ¿no? Enseguida hablaremos de esto, de hombres, de ser humano a animales. ¿No? Pero Isabel, a mí me interesa que me cuentes... si me estás escuchando, ¿cómo se mueven los virus y las bacterias arriba en la atmósfera o con la arena del Sáhara o en el mar? Es decir, ¿se pegan a algo, a una mota de polvo? ¿Cómo es el movimiento? Las 2 fuentes principales pues son el océano. En este caso lo que se forma es lo que se llama el sea spray, el spray marino, que consiste en unas pequeñas gotitas de agua que se forman en la superficie del océano y por la acción de la ola y el viento pues se va hacia arriba y alcanza la circulación atmosférica global y ya son transportados. Y van rodeados en una especie de mucosidad que los protege pues, de la radiación ultravioleta y les permite que sigan siendo viables. Y en nuestro caso concreto, que estamos dentro de lo que se denomina el cinturón de polvo sahariano, que ocupa prácticamente la zona templada de todo el hemisferio norte, que se ve afectado por distintos desiertos, pero el principal es el Sáhara y bueno, recientemente hemos tenido intrusiones de una magnitud realmente relevante en la península ibérica y prácticamente toda Europa. En este caso, los virus y las bacterias, también adheridas con una especie de mucosidad, van en las partículas minerales. En las propias partículas del polvo se adhieren estos microorganismos que liberan una especie de mucosidad pegajosa y eso hace que se trasladen pues, a grandes distancias y el propio moco y el propio mineral pues, los protege de la radiación ultravioleta, que es muy intensa en las capas altas de la atmósfera, que antes se pensaba que eran esterilizantes, que cualquier bacteria que fuera transportada moría en ese transporte atmosférico,
Y bueno, pues ya hemos comprobado que no, que son viables, y una buena parte de todos los microorganismos que se transportan pues son viables porque van protegidos, viajan protegidos, no, O sea, no viajan desnudos. Son organismos perfeccionados por la evolución de alguna manera, ¿no? Han desarrollado, si se puede hablar así de un virus, o de una bacteria, pero en fin, han desarrollado capacidad de sobrevivir en condiciones hostiles. Sí, los virus además son curiosos porque pueden viajar de dos formas, dentro y fuera de las bacterias. En el caso de los virus bacteriófagos, pues estos pueden estar libres en el medio, pero en general pueden estar dentro de la propia célula que antes son sus hospedadores, y ser transportados todavía con un mayor nivel de protección porque van dentro de una célula, o sea, y cuando llegan un momento pues ya sí que la lisan y salen, ¿no? La rompe, ¿no? Cuando dices lisan, quiere decir que la rompe, ¿no? La rompe, un poco como la película Alien. ¿Te acuerdas de Alien, Isabel? Sí, efectivamente. Que reproducía toda la secuencia de reproducción de un virus, ¿no? Cuando se le cogía aquí en la cara, depositaba dentro el material genético que luego reventaba a la persona. Pues exacto, o sea que el transporte incluso de los virus es más fácil. Puedes hacerlo también de forma libre, pero digamos, una buena parte va dentro de las propias bacterias. Muy bien. Bueno, y ahora hablábamos, y continuamos aquí en la mesa, del contagio humano-animal, Fernando, que es muy importante también. Está menos conocido, digamos que nos hemos preocupado tradicionalmente menos de nuestro impacto sobre las mascotas, sobre los animales domésticos o incluso animales salvajes que podamos tener en la proximidad, y por eso hay menos documentación, pero cada vez hay más datos científicos que muestran que es muy importante. Esto es lo que se llamaría un desbordamiento zoonótico secundario. Desbordamiento porque se sale del hospedador habitual, zoonótico porque es una enfermedad infecciosa de origen animal, entonces es secundario porque el primario es cuando del animal viene a la especie humana, pero la especie humana lo pasa a otro animal, ese animal lo puede llevar, el virus o la bacteria puede mutar, puede transformarse y en un tiempo volver al ser humano convertido en un agente más patogénico o diferente en cualquier caso, o entrar en contacto con terceras, cuartas especies, y es como una especie de ping-pong en el que los microorganismos vienen, vuelven, y esta segunda parte del volver a los animales, como digo, es un objeto ahora de investigación activa, y han salido algunos artículos levantando un poco la alerta científica para poner más foco en qué animales pueden actuar de transportadores pasivos o desconocidos en cualquier caso de estas infecciones que les pasamos. Nosotros les pasamos a nuestras mascotas, les pasamos muchas cosas, ¿no? Y en las mascotas podemos conocerlo algo más, pero si abrimos el foco a la diversidad de animales, pues ahí estamos en terra ignota. Al final nos llega de rebote a nosotros. Nos puede llegar de rebote. Un poco como decías, ¿no? Como el tenis, que siempre es tirar la bola hacia adelante, o el pádel. Que te puede venir rebotada. Efectivamente, es una analogía para que se entienda cómo este desbordamiento secundario puede ser a varias bandas y venirte 10 años después con 3 especies intermedias que nadie lo pensó, pero que el originario fue el ser humano, un brote que del ser humano saltó a tal animal, ¿no? Que eso también os lo comentaron allí en Manaos, ¿no? Sí, de hecho los científicos nos decían que los murciélagos y algunos roedores que vivían cerca de las comunidades en la selva tenían más virus que los que vivían alejados. Totalmente. Tenían los suyos más los que les habían contagiado. Pensemos por un momento qué tiene un murciélago, porque claro, se ha puesto mucho énfasis en la COVID, salía tal, y mucha gente la emprendió a golpes con los murciélagos, como en su día con la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Cosa que sabemos que no va así, ¿no? No funciona esa ecuación. ¿Qué tiene un murciélago? Pues que es parecido, en cierto modo, al ser humano por ser un mamífero y que es tremendamente colonial. Cuando duermes tan hacinados como duermen los murciélagos, se contagian todo lo que tengan. Y eso es un aprendizaje de epidemiología que la especie humana no ha tenido hasta el Neolítico, donde nos desbordamos demográficamente. Entonces tenemos mucho que aprender de los murciélagos, que llevan 400.000 años de vivir hacinados, o por lo menos dormir hacinados, y su sistema inmune y toda su fisiología, por ejemplo, tiene unas temperaturas corporales más altas, que le cuesta un metabolismo, pero que despista a muchos patógenos, porque esa coevolución, ese estar tantos miles de años viviendo como un animal potencialmente que contagia y es contagiado, pues ha desarrollado adaptaciones. Y la especie humana está, entre comillas, aprendiendo. Todavía no llevamos suficientes miles de años, biológicamente hablando, con este nivel de contagio entre personas. Dime algo bueno de los murciélagos, por favor, porque me encantan y es que se les masacra desde este punto de vista. Totalmente, los murciélagos son imprescindibles para controlar una cosa que así técnicamente puede sonar rara, pero que es el aeroplancton.
O sea, todos los mosquitos y los pequeños bichitos que nos pican o que transmiten cosas o que tal, los regulan de forma muy eficiente los murciélagos. Es una función muy difícil de reproducir. Un montón de... Precisamente porque tienen un metabolismo tan alto que tienen que estar alimentándose muchísimo. Porque consumen mucha energía, claro, ¿no? Claro. Y polinizan, ¿no? También hay otros murciélagos, es verdad que en los trópicos especialmente, porque tenemos un sesgo de zonas templadas. ¿Qué hace un murciélago de zonas templadas? Comer insectos. Pero en el Amazonas y en las zonas tropicales se han diversificado mucho y los hay de todos, los hay que pescan. Es un mundo fascinante el de los murciélagos, pero es en sitios donde ha habido lo que se conoce como una radiación adaptativa, se han especializado en distintas formas de alimentarse que en nuestra latitud se han quedado, digamos, al origen del grupo, que eran los insectos. Estos científicos trabajan muy protegidos para no ser contagiados, pero son amantes de los murciélagos, les encantaba. Claro, hombre. Vamos a preguntarle una cosa a Isabel, porque el factor crisis climática, ¿qué importancia tiene en este caso, no? Isabel, el calentamiento global, la crisis climática que estamos viviendo, ¿acelera ese transporte de microorganismos o de virus y bacterias? ¿Interviene de alguna forma? Pues sí, la verdad es que lo que está ocurriendo, sobre todo cuando en relación al transporte sahariano, pues estamos teniendo más cantidad de intrusiones y más frecuentes. Y esto está asociado también a la desertización de toda la zona del Sahel. Lo mismo que está pasando en el Amazonas, pues está pasando en África, ¿no? Entonces, allí estamos con el límite del Sahel. Y lo que está ocurriendo es que se están transformando zonas que antes eran bosques en zonas de cultivo, se está haciendo más árido el suelo y eso hace que cuando hay lo que se llama la zona de convergencia intertropical, las masas de aire se colocan justo por encima del Sáhara, pues haya una mayor cantidad de polvo que se está inyectando en la atmósfera. Así que mientras dure todo o siga avanzando la desertización en África y se haga cada vez más árido, pues cabe esperar que tengamos más intrusiones de polvo sahariano y más frecuentes, o sea, más intensas, con más cantidad. Este año, además, hemos sido todos testigos de intrusiones de una magnitud que hacía muchísimo tiempo que no se observaban y bueno, pues esperemos que seamos capaces de reaccionar a tiempo y intentar no incrementar la aridez de todas estas zonas que son la interfase entre los desiertos y las selvas. Muy bien, Isabel, gracias. Te tengo que despedir aquí porque vamos terminando. Isabel Reche, catedrática de Ecología de la Universidad de Granada. Muchas gracias y hasta otro día. Muchísimas gracias a vosotros y por vuestro interés en la ciencia. Hasta pronto. Bueno, yo quería añadir, como complemento a lo de Isabel, que ella está comentando lo que es top science, lo que es más llamativo y novedoso, pero no se nos olvide que el calentamiento, el cambio climático, favorece la dispersión fuera de sus zonas más tropicales ecuatoriales de los vectores de muchas enfermedades infecciosas, el mismo paludismo o malaria, ¿no? El mosquito encuentra condiciones térmicas más favorables, claro, se va expandiendo a zonas templadas y va llevando con el vector, porque hemos hablado mucho de enfermedades directas, pero hay muchas que están mediadas por un vector, un mosquito, una garrapata, etcétera. Y el calentamiento, esto es de las cosas mejor documentadas, es ya casi ciencia clásica, pero conviene recordarla. Bueno, y tenemos que ir despidiendo, pero luego está un mensaje positivo, ¿no? Sí. Esperanzador, que no asustemos a nadie, la importancia de los científicos. Eso es, que son la esperanza, la única esperanza que nos queda, ¿no? Que trabajan, vosotros trabajáis aquí, pero hay gente que trabaja en lugares remotos para todo el mundo. Exacto, y eso reconforta saber que hay gente que está ahí para nosotros, ¿no? Para todos. Y un poco el mensaje, si recordáis, en los tiempos del confinamiento hablábamos de la vacuna de la naturaleza, que es esa vacuna en sentido figurado muy preventiva. Conservar la naturaleza es fundamental, entre otras cosas, para que actúe como filtro de enfermedades infecciosas. Pues venga, a ver si queda el mensaje. Muchísimas gracias. A vosotros. Lucía, Fernando. Un placer. Hasta otro día. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves que viene con más historias de ciencia y naturaleza.